Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad es de un gran agrado presentarles a una doctora en psicología. Su tesis doctoral trabajó sobre la intersección entre la ontología deleuziana y el psicoanálisis. A su vez ella es miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y también es profesora en la formación docente en distintas universidades. Pero por sobre todas las cosas ella se presenta como una investigadora, con lo cual ahí vemos que el gran grado de placer en eso que ella hace, que es la investigación. Con ustedes la doctora Elena Viso. Bueno, muchas gracias Julián por la invitación. Para entrar un poquito por ahí en la primera pregunta, iría para que me comentes vos cómo estás viendo el psicoanálisis en la actualidad, con respecto no solo al hecho que estamos atravesando de la pandemia, la cuarentena, sino en los últimos años y el avance que ha habido con las neurociencias, con otras ramas de la psicología, que, hacen que nosotros estemos más atentos que nunca y que podamos contar cuál es la versión del psicoanálisis, ¿no?, en la actualidad. Mira, hace 20 años, cuando yo me formaba en ese entonces en el ámbito de el ICDEVA y de LEOL, acá en Buenos Aires, ya había un gran debate con el cognitivismo. O sea que no es nuevo, ya tiene más de 20 años el debate, de lo que yo recuerdo de mi experiencia, ¿no?, de formación psicoanalítica. Y me parece que las neurociencias, por más que hay todo un imaginario alrededor de las neurociencias como un campo tan prometedor, los hallazgos en el campo de la psicología no son todavía tan sólidos como se pretenden. Entonces hay más una fantasía de que las neurociencias, una fantasía de ciencia ficción, diría yo, que las neurociencias están más avanzadas de lo que realmente están. Ahí hay un imaginario de ciencia ficción. Acá en Buenos Aires el psicoanálisis sigue muy vivo, vivísimo diría yo, y creo que un tema más que las neurociencias o el cognitivismo, lo que sale a buscar el psicoanálisis y lo está desafiando para su actualización es el debate con los grupos queer. En este momento creo que lo que más está vivo en el debate, que me parece muy saludable para el psicoanálisis en términos de su actualización, es una cierta demanda de los grupos queer de actualización. Me parece que es interesante pensar la clínica contemporánea incluyendo a este grupo que surge, que ya tiene 30 años, las teorías queer tienen 30 años, pero hay todo un movimiento social de los grupos queer que están también con luchas con el feminismo tradicional, con el feminismo materialista. Hay disputas entre el feminismo materialista y el grupo queer. Creo yo que el psicoanálisis tiene un momento muy rico para actualizarse e investigar. Es un momento para investigar. Y hace poquito estuve invitada en el Hospital Piñero y di una charla sobre cuáles son los textos de Freud y de Lacan que acompañan al psicoanalista clínico en la urgencia cuando recibe pacientes de este grupo, ¿no? Cuando recibe pacientes del mundo queer o del mundo de la sigla LGTB, ¿no?, la sigla que agrupa el mundo. Exacto, sí. ¿Cuáles son los textos de Freud y Lacan que acompañan esta clínica, ¿no? ¿Qué referencias tiene un psicoanalista clínico de hospital, por ejemplo, cuando recibe pacientes de estas características, con esta pertenencia? Y yo decía, bueno, el primer texto fundamental, que es de Freud, es el caso de la joven homosexual que hoy este año cumple 100 años de publicado. En ese texto de Freud y la teoría que Freud desarrolla alrededor del caso de la joven homosexual, hoy es una fuente importantísima conceptual y ética para escuchar pacientes de la diversidad sexual, podríamos llamarlo así. Y después hay teóricos que hace 15, 20 años están hablando de Lacan y la teoría queer en Estados Unidos, como Tim Dean, uno de ellos. Hay teóricos que están desarrollando un psicoanálisis teórico para soporte clínico que incluye la diversidad sexual.
pero no todas las instituciones psicoanalíticas contemporáneas, las que están acá en Argentina, todavía están a buen ritmo de investigación con esto. Están recién empezando a moverse, hay cuestionamientos, disputas, como las hay siempre en el psicoanálisis institucional, ¿no? Hay grupos, discusiones que discuten entre sí, abiertamente y no, a veces son discusiones más bien solapadas que se producen, pero creo que si uno vuelve a la clínica, al día a día, a la urgencia, al hospital, ahí se encuentra con una clínica contemporánea que le pide al psicoanálisis un grado de actualización. Y que eso requiere investigación cierta, investigación férrea y una lectura de Lacan renovada, y una lectura de Freud renovada, una lectura que sea contemporánea genuinamente. Bien, ¿no? Interesantísimo esto que compartís. Estos textos tomaste en Freud, La joven homosexual, ¿no? Como un punto ahí donde podríamos recabar algo del recorrido psicoanalítico en cuanto a lo que pueden ser los movimientos queer y todo esto que se está observando cada vez más a nivel social y que puedan venir a consulta. Creo que es algo que se empieza a visualizar y que el fundamento más tradicional del psicoanálisis por ahí quedaría como un poco añejo. Habría como que rever algunas cosas. Desde el lado de Lacan, sé que has dado muchas conferencias y charlas referidas a seminarios puntuales y en el cual uno de ellos, que recomiendo, que es interesantísimo, es el grafo del deseo, todo situando año tras año cómo Lacan venía diciendo en seminario 5, ya algo que podría servirnos de eje para después replantearlo más adelante, ¿no? Y cómo uno puede observar mismo en la práctica clínica, visualizar esa consulta a través del grafo del deseo. Una forma de leerlo, otra sería el nuevo Borromeo, por ahí tomando los últimos seminarios. Pero con respecto a esto de los movimientos queer que mencionabas, desde Lacan es retomando por ahí lo que es la joven homosexual, cuando habla de acting out y pasar para ese lado, no, en Lacan hay como yo mencioné a Tim Dean, que es un teórico que ustedes pueden encontrar en un libro que se encuentra en internet, que está en inglés, que se llama The Cambridge Companion to Lacan, y Tim Dean tiene un artículo que se llama Lacan y la teoría queer, está en inglés, y ahí dice que el objeto A es desheterosexualizante. ¿Qué significa? El concepto de objeto A en Lacan nos permite pensar la clínica contemporánea incluyendo la diversidad sexual. No es solo para hombre-mujer, sino es para cualquier sujeto que se haya identificado, a lo que se haya identificado sexualmente, ¿no? El objeto A de Lacan permite escuchar a un sujeto cualquiera sea su clasificación sexual, digamos. Cualquiera sea la que se da a sí mismo. Y que hay que respetar, porque cuando un sujeto se clasifica sexualmente, es una solución sintomática con H, quiero decir, es una solución para su salud mental, dicho en sentido amplio, ¿no? Entonces, cuando un sujeto viene a la consulta con un ser que se dio clasificatorio, es importante que el psicoanalista lo respete en principio, ¿no? Antes de intervenir. Es fundamental que respete ese sujeto con su solución, aunque sea tambaleante o que está en duda o que lo angustia, pero digamos, ningún psicoanalista recibe un paciente, un psicoanalista que se precie de serlo, ¿no? O de ocupar ese lugar, mejor dicho. Ningún psicoanalista puede excluir a un paciente porque se clasifica de un modo atípico a la tradición anterior, ¿no? Se aloja al sujeto que viene a pedir tratamiento, se lo aloja y se lo escucha primero. Es fundamental. Entonces, en Lacan el objeto A es un concepto que permite desheterosexualizar. Entonces puede escuchar cualquier sujeto que se presente, cualquiera sea su clasificación. Después está la clínica de los nudos, que bueno, llevó adelante, yo digamos, lo he seguido y lo he estudiado a Fabian Sheckman. La clínica nodal es fundamental para pensar la clínica de la diversidad sexual, porque la clínica nodal permite ir más allá del pseudo-binarismo hombre-mujer. Y bueno, hay una definición de Lacan de lo femenino, que es del seminario 10, que yo la teorizo como un feminismo espinosista de Lacan, cuando plantea que a la mujer no le falta nada.
Lo dice con inspiración inspiración de Spinoza, ¿no? Del filósofo. Esto es, la mujer no está en falta por ser mujer, ¿no? Creo que es momento también de salir un poco, ya es tiempo de salir de la disputa con la crítica al falocentrismo y pasar a un feminismo más de Braidotti, ¿no? De Braidotti, que es de Lesiana. Es una feminista muy interesante que estoy investigando. Y ya salgamos de la disputa falocentrismo, del psicoanálisis, porque en Lacan no hay falocentrismo. Sobre todo en los últimos años. Miller lo dice en Donk, no recuerdo ahora la página, Jacques Alain Miller lo dice en Donk, que Freud, quien quiera consultarlo que me contacte y les doy el número de página, en su seminario sobre los finales de análisis, Donk, que Lacan se dedica más al objeto A porque se dio cuenta que le había dado mucha importancia al falo simbólico y se dirige por el objeto A para su teorización, que es lo que va a recorrer gran parte de su enseñanza. Así que bueno, creo que el falocentrismo ya es una discusión antigua. Dejémonos de hablar de falocentrismo una vez por todas y pasemos a una feminidad formulada con conceptos de Lacan, por ahí a través de la Lange, que es un concepto que inventa en el 71 y que yo investigué mucho para mi tesis doctoral. La Lange es un concepto en Lacan que inventa en noviembre del 71, después lo retoman en el seminario 20, en Le Tourdi, en el escrito que está entre el 19 y el 20. La Lange, que es ese inconsciente de muchos eses unos, el plural, ese enjambre de significantes, es un inconsciente que es muy solidario de la feminidad. Entonces hay mucho en Lacan para desarrollar y proponer del lado de lo femenino, que está por fuera de lo femenino como lo real, lo femenino mudo, el gozo del otro místico, etc. Hay un concepto en Lacan, la Lange, que permite pensar lo femenino y lo simbólico a la vez, sin que esto sea un falo simbólico para la mujer. Entonces, creo que hay muchas soluciones posibles a desarrollar y a reformular a la luz de la clínica contemporánea. Conversando con los feminismos y conversando con lo queer. Y cuando digo conversar, estoy diciendo investigar, porque conversar es la investigación misma, es poder disentir con un otro e intercambiar ideas. El que no conversa al investigar lo que hace es discurso académico. Se cree el dueño de la verdad y está en un problema, está en un museo, ¿no? Está en la antigüedad del museo de los conceptos, que es el discurso académico, y para investigar hay que salir de ahí, hay que conversar con lo contemporáneo. No hay otro modo de investigar. Entonces conversar es para mí la metáfora de la investigación genuina. Lo otro es emitir conceptos sin discutir con nadie, y eso se llama discurso académico, que no produce nada nuevo. No que se reproducir. Claro, es propiciar una dialéctica. Me parece que Lacan trabaja desde Hegel, dialéctica, ¿no? Y me parece yo no digo dialéctica, uno puede ir avanzando. Si yo digo dialéctica, nos vamos a Hegel. De Hegel nos vamos a Judith Butler. Pero Judith Butler es feminismo falocéntrico y terminamos con el falocentrismo. Entonces no digo dialéctica. Me ahorro ese camino que nos lleva a Butler y el falocentrismo. Dejémoslo, pues ya es viejo. Hablemos de otra cosa. Si no, seguimos en lo mismo. No hay modo de actualizar nada. Creo que hay que evitar lo remanido. Las discusiones huecas, las discusiones que venden tanto libro, pero no dicen nada. Como yo digo, mucho marketing y pocas nueces. O sea, mucho libro, mucha idea refritada, poca idea nueva, ¿no? Cuando uno ve que se vuelven a repetir a sí mismos, se pelean entre sí sin decir nada nuevo, volvemos al falocentrismo, volvemos a Hegel, siempre lo mismo, es marketing, es venta de libros con palabra vacía. Lo nuevo es lo que dice lo nuevo. Entonces no, ya está, hay cuestiones que ya fueron. Volver sobre eso es una apariencia de debate, salvo que el debate se renueve genuinamente. Y yo no veo que haya mucha renovación cuando hablamos de falocentrismo.
La verdad que ya no, ya está agotado. Creo que hay que salir de ahí. Que hay que ir por otros conceptos de Lacan que produjo, que están fuera de la tradición de la premisa universal del falo, la fórmula de sexuación. Está muy gastado todo eso, ya está muy, muy tratado. Hay otras vías de Lacan que se pueden tomar, los nudos están... Hay mucha resistencia, para mi sorpresa, todavía a la clínica nodal. Y la clínica nodal es muy propicia para el diagnóstico diferencial. Es una clínica, la clínica nodal ahorra malentendidos, ahorra muchísimos avatares a los que nos puso la lógica de significantes. La clínica nodal es excelente para el diagnóstico diferencial en la urgencia, por ejemplo. Concebir los arreglos, los enganches, desenganches. Ahí hay 2 libros muy lindos de la MP de Miller, que son Los Inclasificables y La Psicosis Ordinaria, que son libros que ya tienen 25 años, 24 años, de las conferencias que los produjeron, sus textos. Y esos libros son como básicos para entrar a la clínica nodal. Después está la tesis de Sheckman. Hay otros investigadores de nudos, entre ellos Alfredo Edelstein. Hay otros investigadores de otras instituciones que han aportado a la clínica nodal, y también no solamente en Argentina, sino en Europa. Por lo cual, en Argentina y Latinoamérica, voy a extender. Está muy globalizada la investigación y las redes sociales nos permiten intercambiar mucho los psicoanalistas que investigamos. Así que creo que la clínica nodal es el gran futuro de un psicoanálisis que se abre a lo contemporáneo. Es un nivel de abstracción que sale de estos malentendidos, de estas marcas de época de Freud y de Lacan. Así que yo diría que a lo que hay que, creo yo, lo que realmente es promisorio en términos de renovación del psicoanálisis es la clínica nodal. Sí, comparto en gran medida eso. Y estuviste hablando de un recorrido, bueno, del psicoanálisis desde Freud, continuidad de Lacan vuelve a releer a Freud, y Miller también, que es el que está el responsable un poco de publicar o editar los seminarios que aún no salieron a la luz de Lacan. Y también hablaste de referentes como Edelstein y Sheckman, digamos, en algún punto nombres ya muy, muy reconocidos dentro del psicoanálisis argentino. Quería saber tu posicionamiento con respecto, porque ahí se arma también un debate que no sé si es vacío o no, o si consideras que puede ser vacío o no, pero me parece que es interesante para saber también en qué lugar uno se ubica como psicoanalista. Freud, Lacan, ¿es continuidad Lacan de la obra de Freud? ¿Dice algo totalmente renovador y distinto? Para vos, vos podés tomar la clínica del psicoanálisis desde ambos. Incluso Miller también es muy, muy debatido, ¿no? Muy cuestionado también en la continuidad de la obra de Lacan, porque dicen muchos que, bueno, Miller termina diciendo algo que Lacan no dice, y está todo esto de lo que podría hacer la EOL y la Escuela Freudiana de Buenos Aires y otras relecturas del psicoanálisis. Con respecto a eso, ¿cómo vos te presentás dentro del psicoanálisis? Digamos, ¿qué tomás de todo eso y dónde te posicionás como psicoanalista? Yo soy una investigadora, aunque me doctoré de grande, ya no me doctoré en la edad. Yo no hice la carrera académica que otros psicoanalistas han hecho dentro de la universidad, por lo cual investigo independiente. Me doctoré a una edad donde ya no hay carrera en CONICET, como para comenzar la carrera en CONICET, o sea que me doctoré grande, pero convencida y con enorme pasión por lo que investigué. Y a la hora de investigar, voy a hablar de mi posición de investigadora del psicoanálisis, que investiga, publica y enseña. Entre esas cosas, por ejemplo, la lectura del grafo del deseo que hice en YouTube. Yo me formé en el ámbito de donde se enseña, en un ambiente milleriano. Yo me formé entre millerianos, hasta que entré al doctorado de la Universidad de Buenos Aires, que es plural. Aunque tuve muchos docentes continué con docentes que tuve en el ICDEVA y en LEOL. Entre ellos Silvia Tendler, el mismo Fabián Sheckman, y también tuve otros docentes como Sara Basalo,
como Gabriel Lombardi, que tiene su institución y que se separó de la MP en su momento. Yo suelo leer, siempre parto de Miller, porque es de Miller, yo empecé a leer a Miller, después fui a Lacan, y en el doctorado leí a Lacan, directamente. Ahí empecé a investigar independiente, pero siempre leo lo que enseña Miller y lo que ha enseñado Miller, porque me es muy interesante, porque me parece que es una persona muy inteligente y que lo recrea Lacan de una manera. Es imposible no decir algo propio. Yo sé que Miller dice cosas propias. Él, por ejemplo, creo yo, que tiene predilección por la lógica de significantes, por los discursos. Él termina haciendo variaciones sobre los discursos. Creo que es su aparato de formalización preferido de Lacan, creo yo. Pero bueno, a la hora de investigar es necesario explorar más allá de una institución. Yo soy más interinstitucional. De hecho, en mi video sobre las fórmulas de la sexuación, recomiendo el libro de Lina Rovira, que es una magíster de la UBA, que no es del campo no es de la MP, creo yo. Porque la investigación de Lina Rovira, y ya va por la segunda edición, sobre las fórmulas de sexuación es brillante. Me parece que yo le doy más valor a la obra, y después voy a la cuestión institucional, a las identificaciones, todas esas cuestiones que yo las dejo para segundo lugar. Miller hace un trabajo de edición de los seminarios de Lacan, pero uno también puede tener acceso a los seminarios antes de su versión mecanografiada, están en la web. Yo he usado para mi tesis doctoral textos que Miller no incluyó en el seminario 16. Porque me eran necesarios para mi investigación. Por ejemplo, la intervención de Jacques Nassif en el seminario 16 de marzo del 69, que él se fue retirado del seminario 16 y yo la incluí porque me hacía falta saber qué había dicho Nassif. Después hablé con Nassif en persona acá en Buenos Aires. O sea, lo que no quita que... quiero decir, uno puede leer... La gente lee la versión de los seminarios de Lacan, de Miller, y después va a la otra, a la que circula de modo informal. Las traducciones de Ponte y otras que circulan. Después están las versiones mecanografiadas en crudo de los seminarios de Lacan. Y uno va investigando así. Son los recursos con los que contamos los investigadores. Pero yo no hago de eso un Boca River, una grieta. No, es perder el tiempo en algo imaginario que me saca tiempo para investigar lo que me interesa. Yo estoy investigando ahora respuestas al feminismo de Braidotti. Y ahí Miller creo que no debe haber escrito mucho. Sin embargo, como él hizo sus seminarios, los de Miller, publicados en Paidós en Argentina, que los traducen dos psicoanalistas, los traducen psicoanalistas que yo respeto enormemente, que son Brodsky y Tendlers. Parte de mi material de investigación son mis insumos de trabajo, los seminarios de Miller, las versiones de Miller o Lacan, y después se verá qué pasa con eso, ¿no? En el futuro, qué se hace con eso, con esas diferencias entre el seminario establecido por Miller y los otros. No hago de eso una guerra, ni veo ninguna cuestión en eso, son cuestiones editoriales. Y el trabajo de transmisión de Miller respecto a la obra de Lacan es valioso. Lacan fue crítico de Freud, revió toda la obra, la abstrajo y hizo sus innovaciones, pero hay siempre la marca de Freud en Lacan, y hay una crítica de Lacan a Freud, pero porque son épocas distintas. Freud traía toda la tradición alemana y Lacan la francesa. Toda la lucha de Lacan es poder deshacerse de Descartes, que es su gran fantasma. Descartes, ¿no? Lucha contra Descartes todo el tiempo, porque es la tradición francesa. Así que creo que hay que dedicarse un poco menos a las luchas imaginarias, a las disputas imaginarias, y un poco más de investigación contemporánea, a releer a Lacan de un modo original, genuinamente original, quiero decir, buscar otros lugares, no repetir como una máquina. Creo que Miller es precioso. Yo no tengo yo si necesito algo que no está en los seminarios que Miller estableció, lo busco en otro lado. Y si me sirve para mi argumento, tengo que utilizarlo.
primero está para mí la Ujú. investigación y después están las identificaciones institucionales. Y yo pertenezco a la Asociación Ujú. Argentina de Salud Mental, que es de hace unos años ya, donde investigo, enseño a distancia, es ahí mi lugar de pertenencia, pero en esa institución no hay una restricción a lo que uno diga. O sea, mis cursos se aprueban en un comité, hay un comité académico que aprueba mis cursos. El comité académico está integrado por doctores, personas doctoradas en psicología o en medicina. Son personas académicas que tienen autoridad formal para aprobar cursos académicos. Yo estoy muy conforme estando ahí. Y yo soy respetuosa. Puedo disentir, pero yo no me peleo ni insulto a nadie. No es mi negocio ni mi modo de circular. Mi estilo circular es respetuoso porque quiero que me respeten también, ¿no? Así que no me parece hacer chismerío. Cuando lo central, lo urgente es otra cosa. Lo urgente es poder atender pacientes con un aparato teórico clínico contemporáneo, ¿no? Que esté ajustado a la época. Y con esto me refiero a esto que te decía. Urge pensar la clínica incluyendo la diversidad sexual. Urge. Es un reclamo cierto y es justo. Después del cognitivismo y las neurociencias, sabemos que el cognitivismo tiene un modelo teórico muy esquemático, que no trata, que desconozca la pulsión. La pulsión es lo que nos distingue a los psicoanalistas del resto de los terapeutas y gente que se dedica a la salud mental. Contamos con un concepto que otros campos no incluyen. Bueno, eso es lo que nos distingue. Y el síntoma sabemos lo que es en psicoanálisis. El síntoma es arduo, es importante de tratar. No al modo de una receta, como el cognitivismo o el conductismo. Sabemos que eso no dura un segundo, dura 2 días. Un síntoma tratado por el conductismo, eso está probado en la clínica misma. Entonces, el psicoanálisis sigue vivo, Julián, muy vivo. Tanto es así que estaba pensando ahora, cuando empezamos a hablar en la serie de Freud, ¿no? Que tuvo tanto éxito en Netflix este año. ¿Por qué Tuvo Freud, éxito. ¿por qué Freud sigue atrayendo tanto? ¡Boom, boom! La serie. A mí no me gustó, pero ¡boom, boom! Sigue atrayendo. Hoy en día el psicoanálisis se escucha, vos lees, se escucha a un presidente hablar, cualquiera sea. Se equivoca al hablar en su discurso y ya la gente le interpreta el fallido, como si fueran todos psicoanalistas. Eso está instalado. La relación con el lenguaje cambió desde Freud. Eso está instalado en la opinión popular. Estamos instalados psicoanalistas o el psicoanálisis en la opinión popular. Sigue vivo, no solo en Buenos Aires, que se practica más, digamos, que hay como más divulgación del psicoanálisis, sino a nivel mundial. Entonces no me parece que por ahí es una vida la que llevamos que no tiene tanto tiempo disponible para analizar. Por ahí se vive corriendo, ¿no? Pero creo que el psicoanálisis sigue vivo. No sé, yo no soy Nostradamus ni tampoco lo era Lacan, o sea que no sabemos cuánto. Algunos creen que Lacan era Nostradamus, ¿no? No, la verdad que no. Lacan murió cuando murió y no se enteró que aparecía el mundo queer, apareció pocos años después. Freud tampoco era un adivino. Y en su época Freud, ¿no? Entonces, bueno, hay que también hacer de Freud y de Lacan seres humanos, no hay que idealizarlos tanto. Estaban en su época, fueron brillantes, y hay que releerlos hoy, señalando, viendo diferencias de época. Hay diferencias de época muy grandes entre la época de Lacan. Lacan vio el mayo francés, siendo un hombre ya grande, ¿no? Bueno, respondió al mayo francés con los discursos. Son marcas históricas de época. Pero Lacan no conoció lo que es que se arme un movimiento social en 2 minutos por internet.
¿no? Que en Facebook o por las redes sociales se convoque un movimiento social en 2 minutos. Eso no lo conoció Lacan, y Freud menos. Son fenómenos de época que son ajenos a la experiencia de ellos. ¿Cómo hubiera leído Lacan eso, ¿no? Ese movimiento social? ¿Se leerá con los discursos? ¿También se hubiera leído con los discursos? No sé. ¿Cómo hubiera formalizado Lacan hoy la relación que tenemos con Internet, con los lazos sociales? ¿Cómo hubiera formalizado Lacan con algún tema lo que nos pasa hoy, estando todos encerrados por la pandemia, pero conectándonos como estamos conectándonos con todo? Bueno, hay campo para investigar. Hay muchísimo. Justamente lo que permite. Si yo no tengo esa edad, pero suponte que yo fuera una psicoanalista de 70 años. Y toda mi vida enseñé el Freud de las fórmulas, del Freud del complejo de Edipo y el Lacan de las fórmulas de sexuación. Y ahora me viene a cambiar toda la historia. Y por ahí me resisto. O me doy por vencida. Pues yo tengo 70 y no tengo ganas de... Por ahí no tengo ganas de cambiar todo otra vez. Y sigo enseñando lo mismo. Quiero decir, no es fácil para un psicoanalista, supongo yo, que toda su vida enseñó un modo de leer a la caña Freud que le cambien todas las reglas de juego ahora. Creo que ahí, que todo su saber armado durante años se vea trastocado en un instante. Entonces, eso se llama discurso académico, ¿no? Cuando alguien no quiere moverse de lo que está enseñando desde hace años, que no se lo vayan a alterar, que no vayan a cambiar la lectura de... Yo cuando enseñé la forma de sexuación, digo que hay que leerlas con la organización genital infantil y que con las formas de sexuación, y empecé a hacer una lectura de las fórmulas que no es tan tradicional. No le pedí permiso a nadie, yo enseñé las fórmulas y han tenido bastante divulgación. Esa clase tuvo bastante divulgación y gustó, porque encontré que las fórmulas empezaban en el seminario 4 y después iban en el 9. Empecé a encontrar cosas que no se enseñaban. Y yo las encontré por investigación. Y las transmití en un video y en un curso que dicté a distancia. Bueno, cambio la tradición dentro de la estructura de la lógica lacaniana. Hay un cambio. Cuando uno toma otro camino y descubre algo distinto, cambia las cosas. Y eso no genera alegría en los que venían enseñando las fórmulas como antes. Porque por ahí el argumento que yo planteo es correcto, sé que lo es, porque está bien armado, porque eso aprendí en el doctorado, a argumentar, pero no sigue la tradición de cómo se venía enseñando. Lo siento, no estoy insultando a nadie, yo investigo y transmito. Quien quiera oponerse a lo que yo planteo con argumentos sólidos, que lo haga, y si no... Bueno, todo cambio produce un poco de ruido, ¿no? La clave está en investigar, seriamente. Seriamente significa leer, buscar, salirse del esquemita que se tiene, de las obligaciones institucionales, las prohibiciones que se creen tener, a veces se creen tener prohibiciones que no se tienen. Me parece que es fundamental. Investigar seriamente implica estudiar y leer muchas horas. Y jugarse por lo que uno encontró. Si yo investigo, leo, pero tengo cobardía y tengo temor a que me censuren en mi institución, bueno, no investigo. Como yo no tengo esa atadura, porque la institución a la que pertenezco me permite investigar y no me censura, y yo soy correcta, y me evalúan personas serias también, quiero decir que están formadas académicamente, tengo libertad, buena libertad, que uso responsablemente. Y no planteo nada, creo yo, muy delirante. Son cosas argumentales. Bueno, está el fundamento de lo que uno viene investigando durante tiempo y tiene con qué como para ir en búsqueda de ese avance con respecto a lo que uno va investigando. Te voy a preguntar algo por ahí sacándote un poquito de esto, pero que tiene que ver, porque estamos hablando de investigación y de salir de lo tan estructurado, de lo que ya se ha dicho, me parece. He leído algo tuyo, una publicación que hablaba del Dasein en enseñanza de Jacques Lacan y me encantó
esa, no sé, Heidegger, Lacan. No sé cómo, no lo leí completamente, leí el título, digo, sé que hiciste una investigación. Si me quisieras comentar de qué va eso, también como para dar un empuje a poder pensar a un concepto más de la filosofía, ¿no? Traído al psicoanálisis. Ese es un escrito, es el primer escrito que escribí en mi doctorado, en los cursos de doctorado que lo escribí en un curso que hice con Adrián Bertorello sobre Heidegger. Y ahí leí yo no podía leer Ser y Tiempo sola, no podía leerlo sola, porque me era un libro dificilísimo. Y con Adrián Bertorello y Julieta Vareiro, su esposa, creo que ya estaba ella enseñando con él, pude entrar y leerlo hace de tiempo. Y como el concepto de Dasein aparece en Lacan, lo que hice fue un rastreo del concepto. Es un escrito más como una ficha académica, ¿no? ¿Dónde encontré el Dasein en Lacan? ¿Y qué es en Lacan el Dasein? Para Lacan el objeto A es el Dasein. El ser ahí del sujeto es el objeto A. Todos los caminos en Lacan nos conducen al objeto A. O sea, ante cualquier duda. Bueno, es su creación, ¿no? Él claro, se lo adjudica como es la gran solución. Es la gran solución. Entonces, todos los caminos nos conducen al objeto A. El Dasein, eso lo dice en el seminario 14. En el seminario 14, que es un seminario hermoso que acabo de enseñar en Junín, para un grupo pedido de un grupo de psicoanalistas en Junín, lo enseñé a distancia. Ahí Lacan dice, el único ser ahí del sujeto es el objeto A. O sea, no hay un ser. Los seres del sujeto son identificaciones. Cuando yo digo soy tal cosa es una identificación. Cuando un paciente dice yo soy tal cosa es una identificación. ¿Y a qué apunta el psicoanálisis? A desidentificar. ¿Y qué se encuentra un analizante cuando se analiza? Que el lugar último al que llega desidentificándose de a poco de distintos SS1, se va desidentificando, se va liberando, se encuentra con su objeto A. O sea que lo que queda después de un análisis es la pulsión. Y ahí están Freud y Lacan, uno al lado del otro. No hay, no hay ahí diferencia entre uno y otro. O sea, Lacan hizo muchas formalizaciones, yo creo que se entretuvo muchísimo en su adultez mayor, enseñando y investigando, inventando aparatos de formalización y transmitiéndolos. Lacan empieza a enseñar a los 50 años aproximadamente, ¿no? Su seminario empieza a crecer a los 50 años. Entonces pensemos que es su actividad de la adultez mayor, digamos, su madurez. Antes había hecho clínica. Y creo que finalmente uno viene con Lacan, lee sus críticas a Freud, se ríe, se pelea con algunos contemporáneos, debate con Deleuze, debate con Derrida, debate con Foucault, debate con Ricoeur. Hay una gran, es muy rica el entorno de Lacan, fue muy importante en la Francia de ese entonces, y finalmente, después ¿a qué se reduce toda su, creo yo? ¿Cuál es el punto máximo de abstracción de su enseñanza? Y el objeto A yo creo que es sigue siendo el gran aporte, ¿no? En un análisis se termina ahí. ¿Qué objeto A fue uno para el otro? Cuando uno descubre eso, ya está. O sea, después yo había propuesto la formalización del pase en Trenza Borromea, ¿no? En un paper que escribí, después de que hice con Fabián Sheckman. Y es muy interesante poder reducir todo un análisis a una Trenza Borromea. Pero uno lo logra. O sea, cuando uno termina su análisis, se desidentifica al significante que articula síntoma y fantasma, se da cuenta de qué objeto fue para el otro. Y eso da vuelta a toda la lectura de la vida, de toda una vida, digamos, ¿no? Es una clave.
una clave de lectura de toda la vida, de la posición subjetiva que uno tuvo, y cómo leyó sus relaciones, en qué lugar se puso, de qué gozaba, etcétera, etcétera. Entonces creo que el gran hallazgo de Lacan fue el objeto A. Según se lea en cada momento de su obra, porque va cambiando de lugar el objeto A, va cambiando de uso. Creo que eso fue su gran invención. Sí, y iba a preguntarte con respecto a esto de cómo un resultante podría ser encontrarse de vuelta con el objeto A una vez desanudado todos estos significantes puesto por el otro, y queda ese resto, que es la gran invención de la obra de Lacan, con respecto a la investigación o al poder de vos como investigadora. Hay algo que es un sinfín, digamos, estará, ¿no?, como un alcance que no es un alcance en sí mismo. A ver, para que se entienda un poco más, si para que un fin de análisis es un fin concreto donde uno se encuentra con el objeto A y se puede desidentificar de los significantes que puso el otro en uno, en el campo de la investigación va algo que no sé cómo llamarlo, pero podría ir por el lado del deseo de no encontrar nunca, sino continuamente ir algo. Creo que la producción científica va para ese lado. ¿Se puede pensar desde ese lado? Hay una deriva, o sea, es el deseo, es el objeto A entre significantes, uno sigue investigando. Mira, te voy a contar la última mía. Yo me propuse investigar y enseñar la lógica de lo femenino de Lacan, ¿no? Entonces leo a Lacan en la lógica de lo femenino, por el lado del objeto A, no por el falo simbólico, sino por el lado del objeto A, de Lacan hacia atrás, porque mi estilo es genealógico. Voy rastreando el origen de los conceptos. Y eso te da una comprensión de los conceptos distinta, y te lleva por caminos sorprendentes, ¿no? Pero también lo hago con la ficción o con textos literarios. Bien, la cuestión es que me encuentro con, cuando investigo la feminidad de Freud y Lacan, bueno, reconstruyo las fórmulas de la sexuación. Después de eso me encuentro con el caso de la joven homosexual, cuando como origen de las fórmulas de la sexuación de Freud y Lacan, y me encuentro con una crítica que yo no había escuchado nunca hablar de Lucy Irigaray. Lucy Irigaray fue una psicoanalista que fue alumna de Lacan, y en el 74 publica su tesis doctoral, que era una crítica a Freud, que se llama Espéculo de otra mujer, y a causa de esa tesis doctoral la echan de todos lados. Y descubro que hay una feminista que es contemporánea, Lucy Irigaray, es una mujer mayor, de la que nunca había escuchado hablar en años de formarme en psicoanálisis. Porque Lucy Irigaray es una crítica del caso de la joven homosexual, y yo hago un curso del caso de la joven homosexual, Lacan, Freud de Irigaray. Después de Irigaray empecé a estudiar Irigaray, ¿no? Entonces va derivando la investigación. Ay, qué interesante Irigaray, ¿qué más dijo? Bueno, me asocio con una alumna que tuve, que es feminista, que es irigariana, a leer Irigaray. Bueno, Irigaray me lleva a Butler, y Butler me lleva a ahora Raidotti. Y así pasaron como 3 años que yo voy derivando mi investigación con un centro, que es el psicoanálisis. Nunca me voy del psicoanálisis. La pregunta es, ¿qué hubiera dicho Lacan? ¿O cómo hubiera respondido Lacan? Mi hija, que ya tiene 12 años, un día me hace un chiste y me dice que yo siempre me pregunto, finalmente, después del chiste me dice, yo siempre me pregunto, me dice ella, ¿qué hubiera dicho Lacan de tal cosa? Y esa es mi pregunta, ¿verdad? Y eso me hace investigar y me lleva por los seminarios, voy y vuelvo. Yo no soy de los que estudian un escrito 3 años. ¿Viste que hay grupos de estudio que están con un escrito 1 año entero? No es mi estilo. Bueno. Claro, pero ahí se juega algo muy propio de tu deseo de investigadora, ¿no? En que se puede finalmente llevar a cabo y resolver en esa búsqueda constante.
es como volver un poco a la instancia del curiosidad infantil, ¿no? En donde vamos encontrándonos con el mundo y preguntamos el porqué de todo, y siempre hay un porqué y hay una conexión de ese porqué, ¿no? Sí, el referente psicoanálisis, decís vos, pero mientras tanto. Cuando yo decido enseñar el grafo del deseo, digamos, algo que yo he querido mucho es enseñar en la Universidad de Buenos Aires, pero dadas las coordenadas institucionales y los modos que uno ingresa a los puestos docentes en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, no he tenido la oportunidad. Porque no hice la tradición de los años de estar en una cátedra, todo eso yo no lo he hecho. Soy bastante reacia a esas convenciones, y eso me trae como correlato no tener un banco ahí, ¿no? No puedo. Pero ¿qué vamos a hacer? No tengo ahí un lugar donde trabajar, donde me gustaría, pero lo hago de otra manera, y lo hago igual. Entonces, un día dije, bueno, ¿qué me gustaría enseñar si yo trabajara en la UBA? Y bueno, me gustaría enseñar el grafo del deseo. ¿Y cómo lo enseñaría yo? Ahí empezó el video que vos me recordaste, el de hace casi 2 años. Sí. Y yo lo enseñaría con su versión de sujeto, y no porque no se entiende nada. La verdad que yo como alumna, cuando leí su versión de sujeto, no entendí nada. Fue uno de los primeros textos de Lacan que leí. Y no me asusté. Seguí. Bueno, ¿qué haría yo si yo me tuviera de alumna a mí misma hace 25 años, cuando hice la materia, escuela francesa? Y yo me lo enseñaría así, y empecé a diseñar el video que vos viste. Y yo lo enseñaría con el seminario 5, porque él lo empezó a forjar, y después el 6, y enseñaría que se inspiró en el chiste, entonces hay que empezar con el chiste en Freud, y después lo dio en el seminario 16, recién ahí me armé todo en la didáctica, todo el diseño didáctico de cómo enseñaría el grafo del deseo. Y bueno, eso fue el video. Empezó con cómo me enseñaría a mí misma hace 25 años el grafo del deseo si yo fuera mi propia profesora. Una pregunta así fantasiosa. Es que hay una pregunta siempre, ¿no? Sí. ¿Qué diría Lacan hoy con respecto a como yo el movimiento queer, ¿no? Soy tan prolija que hice la licenciatura, hice el profesorado, hice las 4 materias que las hice medio tardía. Cuando yo entregué la tesis doctoral, que lleva 1 año de evaluación, en los casos de ciudadanos normales, que nos presentamos, no tenemos ningún tipo de tradición en la UBA, entonces tenemos que esperar 1 año que se evalúe. Yo entrego la tesis en julio del 2014, y en ese año de espera dije, bueno, voy a hacer el profesorado, que también me iba a dar posibilidades de trabajo, porque el título docente oficial te da posibilidades de trabajo. De hecho, conseguí después trabajo como profesora por tener título de profesor. Y a mí me encanta la didáctica, porque es muy entretenida, es muy creativo el diseño didáctico. Entonces, cuando yo diseño el grafo del deseo como video, ya había hecho el profesorado, la licenciatura y el doctorado. O sea que tenía herramientas para poder innovar el modo de enseñar el grafo. Herramientas oficiales, quiero decir, no intuitivas. Así que bueno, si yo enseñara en la UBA el grafo del deseo, lo enseñaría así. Y yo sé que ese video se ve, lo ven los estudiantes de la UBA. Los que hacen escuela francesa, porque me han llamado y me han escrito. Los que estudian escuela francesa, ven el video en YouTube. Claro. Y me escriben. Es que es muy complejo transmitir el grafo del deseo, sobre todo en una instancia de formación como la carrera de grado, ¿no? Estoy enseñando en la UBA por YouTube. Lo logré. Bueno, conseguiste una banca. Claro. Una banca virtual por hoy. Pero bueno, está. Llega. Cuando tiene que llegar la comunicación y la transmisión, por algo la gente lo consume, lo empieza a ver, lo empieza a divulgar. Claro, en realidad ese video me lo dedico a mí misma cuando era estudiante. ¿Por qué enseñar más difícil de lo que ya es? ¿Por qué hacerlo más difícil? Si yo sé que es más fácil entender grafos sabiendo que se basa en el chiste, en Freud, en qué texto del chiste. El texto del chiste en que se basa el grafo del deseo lo encontré yo, nadie me lo dio. Esa cita no me la dio nadie. Leí el pie de página de solución del sujeto, me fui a Freud, encontré dónde estaba, y ahí lo incluí en mi enseñanza.
Pero todo eso lo disfruté enormemente, disfruté diseñarlo. La filmación me dio nervios porque nunca había filmado una clase. Después hice otra, que ya estuve un poco más... Y bueno, estoy enseñando lo que me gusta enseñar a quien quiere escucharlo. Es totalmente democrático. Sin tener que forzar entradas y hacer burocracias. Lo hago democráticamente, suelta, como no sé, con toda la formación que tengo, que es la oficial, digamos, y estoy contenta. Lamento no haber tenido un lugar formal en la UBA, ni tenerlo, no hay concursos, muy pocos concursos de renovación de cargos cuando es titular pero es muy raro que haya concursos, es rarísimo, uno cada 30 años hay. Es muy difícil así acceder a puestos de modo regular. Y bueno, me inventé la manera de enseñar lo que tenía ganas de transmitir después de tanto estudiarlo, con algunas innovaciones. Exacto. Y sí, estas innovaciones llegaron como para establecer también una forma de transmitir diferencial a lo que es la clásica, la asistencia. Pienso en mí misma, ¿qué me hubiera hecho falta a mí como estudiante? ¿Qué me hubiera gustado a mí recibir como estudiante? ¿De qué manera me hubiera gustado? He tenido excelentes profesores, a lo largo de la licenciatura, hace muchos años. Yo trabajaba en ese momento 9 horas diarias, o sea que nadie me becaba ni me mantenía, siempre fui trabajadora de tener que ganarse el sueldo para vivir. Y tuve muy buenos docentes. Pero bueno, hay algunas cosas que creo yo que, como nos pasa a todo estudiante, se pregunta en algún momento, creo yo, ¿cómo debería enseñarse esto? ¿Debería enseñarse mejor? Yo lo daría de otra manera. Yo daría de otra manera cosas que enseñé antes, porque uno también va aprendiendo a enseñar. Y yo valoro mucho la síntesis. La síntesis creo que es un logro que uno adquiere investigando. Creo que uno cuando se doctora aprendió a sintetizar. La síntesis es la gran prueba del pensamiento. Si yo puedo expresar mi tesis doctoral en una premisa, es porque... o un argumento, si yo puedo expresarlo de modo sintético, de modo... Es la navaja de Occam, ¿no? Ahí es donde se prueba, donde yo escucho que hay genuidad, ¿no? Lo genuino. Y ahí logro el pensamiento, el sentido de la síntesis. Y eso es lo que llamamos volvemos a Hegel igual, ¿no? Con la síntesis, de alguna forma, ¿no? Antítesis, tesis, síntesis. Bueno, no, nada, es un comentario al pasar. Sí, no digo que te refieras a eso, pero bueno. Y el Butler Sisek, dejémoslo ahí. Ya tiene mucho protagonismo, dejémoslo ahí. Totalmente. Bueno, te agradezco enormemente estar, Elena, la verdad que fue un gusto escucharte. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Yo me enganché con la charla, ¿te diste cuenta? Totalmente, bueno, eso es lo que provoca el psicoanálisis, hablar mucho, interesantísimo. Así es. Gracias. Muchas gracias, Elena, por estar. Les recomiendo a todos y a todas que vean los videos que tiene Elena en YouTube, que son muy interesantes y que sirven para la formación. Y nos veremos en un próximo encuentro.